Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues tenemos una banda que procede de Grecia, Ujú. concretamente de Tesalónica. Si no tenemos el dato mal. Y bueno, ha contactado con nosotros Leo, al cual se lo agradecemos un montón. Tenemos ahí un respeto y admiración mutua, así que nos manda el enlace de una canción llamada Guided by the Hand of Gods. Y bueno, pues vamos a reaccionarla, vamos a analizar qué es lo que nos traen. Si nuestros datos están bien, tenemos aquí a Leónidas a la voz, a Atanasis, guitarra, Estefanos, bajo y coros, y Jordan a la batería. Em, Tienen una técnica bueno, es progresiva, con estructuras complejas, así que bueno, vamos a dejarlo así en suspenso, vamos a verlo, vamos Sí, a analizarlo además, y a partir de ahí comentamos. qué buen nombre tiene el vocalista, ¿eh? Leónidas, Leónidas. eso ya de por sí impone, así que bueno, pues como siempre, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clique en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. Bueno, ¿cómo ha comenzado esto? David, esta es de las bandas que te gustan especialmente. Sí, 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 sí. Qué buena voz tiene Leónidas, ¿eh? Sí, Madre mía, qué potencia, ¿eh? efectivamente. Unos buenos guturales o screaming, como lo quieras llamar, pero que con mucha potencia. La dicción bastante buena. Eso es de agradecer, Sí, sobre sí. todo cuando cantan con este estilo. Y con mucha intensidad, muy técnico todo lo que están tocando. El batería Muy especial, contundentes. sí, efectivamente, el batería especialmente es el primero que te golpea, ¿no? Es decir, tiene ahí lo que decía, tintes de progresivo. em, la mezcla es impecable, suena muy bien. em, es un poco inquietante, ¿no? Ver la gente así pasar con las Sí, con capuchas las capuchas. y las caras, parece caras pintadas, ¿no? De negro o antifaces, no lo distingo bien. Y, y bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando, pero bueno, lo que te decía, la batería de entrada, ¿no? Es decir, tiene unos ritmos sincopados muy marcados, la clara intención aquí de dirigir lo que es la base rítmica, y bueno, yo creo que nuestros amigos del canal, sobre todo si lo escuchan con buenos auriculares, Sí, sí. lo van a Muy agradecer. importante, ¿eh? Muy importante. Am, Hace unos Pero redobles, madre mía, cómo suena, ¿eh? sí, unos redobles secos,
muy controlados con la caja. Aquí nada de exhibicionismo, aquí es manteniendo ahí el pulso a todo trapo. Muy bien, muy bien. Me gusta mucho. Luego le damos un repasito también a las guitarras al bajo. Veo ahí por ahí sintetizadores, ¿no? Que también suenan de fondo algunas partes. La mezcla en general está muy bien. Cuando yo distingo cada instrumento perfectamente por separado, lo que está tocando cada uno, la voz y demás, me encanta porque podemos analizarlo en condiciones. Em, Qué buen comienzo, ¿no? Yo que tú empezaba otra vez. Bueno, le damos un poquito para atrás. Venga, y retomamos. Poco largo. Taste the agony of free will. Ahora retomamos para atrás porque me parece interesante el cambio. Y bueno, decíamos que Leo era la voz, pero bueno, evidentemente la guitarra rítmica es muy Sí, complicado cantar y tocar a la vez. Él lo hace con mucha soltura. Eh, la verdad es que todos los músicos están como muy cómodos tocando. Se ve que tienen, bueno, pues esa habilidad necesaria como para, digamos, ya olvidarte del instrumento sí, y sí. sentir la música. Tienen tablas ya. Efectivamente. Bueno, con el respecto a la rítmica, los riffs de la guitarra, yo me atrevería a decir que están afinadas más grave de la afinación estándar. em, y bueno, esos riffs con el palm mute, ¿no? Así, muteando un poquito el sonido, ¿no? Es decir, es un recurso del metal moderno, ¿no? Van repitiendo ese leitmotiv y me gusta, me gusta. Utilizan melodías suspendidas, hay un efecto de delay, hay un poquito de reverb también para crear atmósfera y usan escalas cromáticas o modo frigio, no sé. Está muy bien. Y armonías disonantes, es decir, hacen cosas curiosas. No sé si Sí. son cuartas aumentadas, es decir, se ocurran bastante en lo que es este estilo y se agradece, se agradece. La guitarra es muy potente, David. Muy, muy, muy potente. Pero la guitarra, el bajo y la batería, Jordan has dicho que se llama, ¿no? Madre mía, Sí, con respecto a los nombres de los grupos, Jordan es el batería, Stefanos bajo y Thanasis entiendo yo que es la guitarra solista. sí.
Pues madre mía, vaya despliegue que están haciendo, porque a mí Jordan sobre todo me tiene ganado ya. El resto también, pero Jordan, Sí, sí, sí. ¿qué exhibición está dando en este vídeo? El bajo está interesante, ¿no? Porque está ahí como dialogando con la guitarra y con la batería, aportando ese groove preciso, ¿no? Está un pelín con una distorsión leve, ¿vale? No sé si utiliza un Sans Amp como utilizo yo en el bajo, un DI, no sé exactamente qué es lo que utilizará, pero queda bastante bien. Am, Bueno, pues cuando vean el vídeo que te lo explique. bueno, no, Claro, ya puestos a pedir. sí, sí, y está guay porque además hace lo que yo digo yo de las notas fantasmas, ¿no? Que también quedan chulísimas en el bajo, le da un cierto nivel y, y toca la línea de bajo de manera que queda como una tensión opresiva así, ¿no? Que te dejan la tensión que cuando han hecho ese parón, de Sí, pronto como que te han dejado respirar durante un rato, ¿vale? sí, bueno, Jordan debería, estaba ahí ya, llevaba un rato ya ahí a tope, así que Realmente vería ya que tiene que... que las baquetas echaban humo, ¿no? Y dice, bueno, vamos a parar un poquito. Vamos a dejarle a que se airen un poco. Sí, sí, sí. Y Pero, la voz de Leo, cuando hace los guturales graves, mm, tú fíjate que me recuerda a Alex el Terrible. sí, no llega a ser tan grave, pero sí. No tanto, pero se queda por ahí un poquito más bajo. Mm, Y lo que no sé, cuando hace el otro tono, así más agudo, sí. pues no sé Pero está a bien quién porque me recuerda, ¿eh? no se mueve ni en el más grave de los registros ni en el más Sí, sí, agudo. Es dentro de los medios, un poco más grave y un poco más agudo. A él le queda muy bien. Se siente muy cómodo en esa horquilla, en ese arco. Y sobre todo, vuelvo a decir lo mismo, es decir, la producción, la mezcla de sonido que da espacio a cada instrumento sin pisarse uno con otro. además el volumen está perfecto. Sí, 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 sí. Que es complicado, ¿eh? Muchas veces siempre dices tú, mezclas que dejan al bajo más olvidado o mezclas que dejan a la voz más apagada. Y sin embargo aquí está todo Se bastante escuchan equilibrado. los cuatro instrumentos y la voz de Leónidas se escuchan perfectamente. Sí, además, mm, yo creo que en el máster final han buscado una dinámica controlada, es decir, sin compresión excesiva. Está guay porque así le dan más pegada a la mezcla final. Así que muy bien, venga, vamos a darle para atrás y vamos con la recta final. Buah, Genial, nos ha dejado ahí con buen cuerpo. madre mía. Me Brutal, ha ¿eh? dejado con ganas de más. Sí, sí, esto habrá que traerlos de nuevo. Impresionante. Bueno, pues
Oria, sin duda, nos ha dejado con muy buen sabor de boca. Y bueno, mm, hay que hablar también un poquito de la letra, ¿no? Em, Vamos a ver si lo entiendo yo bien, porque por un lado, a ver, cómo analizaríamos la letra? Por un lado es que, claro, habla de la alineación existencial, de la pérdida del impulso humano, que el sujeto, es decir, que la gente no actúa por voluntad, sino que por una rutina impuesta por una entidad externa, por ahí va lo de GOTS. Ujú, Mm, Después habla del colapso de la imaginación o de la esperanza, sustituida por el ruido, por la interferencia, por la confusión digital. Y eso, y critica la obediencia ciega y pasiva, ¿no? Los ojos que ya no ven, que solamente repiten lo que les mandan, ¿no? Entonces, bueno, pues queda bastante claro la intención, ¿no? De lo que quieren decir, vamos. Eso, el control de la tecnología, ¿no? Que, bueno, que nos controla, la pérdida de la identidad y, bueno, también critica el tema de la perfección, ¿no? Es decir, aquí los humanos cometemos errores, así que no hay nadie perfecto. no hay nadie perfecto, así que, bueno, pues yo no sé si este hombre, no sé quién ha hecho exactamente la letra del grupo, pero seguramente han leído a George Orwell, a Philip K. Dick y esta gente, ¿no? En cuanto a libros para crear este tipo de letras. Me parece muy bien. Em, funciona como un tiro, así que en general, muy A buen mí me ha sentido. encantado. Muy bien, muy bien. Pues amigos, y bueno, pues enhorabuena, tenéis una banda tremenda y os deseo lo mejor del mundo. Así que, bueno, amigos, ya me dirijo aquí a vosotros en el canal. Ya sabéis, si os ha gustado, se agradece un like, ¿vale? Escribid comentarios que seguramente la banda lo lean y puede que os respondan. Ya sabéis, la campana para que os avisen de todas las reacciones. Y bueno, hay dos formas de apoyarnos, básicamente, que es haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo y nivel 2 pues vamos subiendo material extra. Luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro del canal o Patreon están abajo. En la información de la reacción, si salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por el apoyo. Esperamos, lo dicho, vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.